Bueno, ¿cómo está esa campaña, Vero? Bien, bien, estamos contentos buscando que la gente nos conozca y conozca lo que pensamos sobre algunos temas, los proyectos que tendríamos para el Consejo. Estas semanas estamos tratando mucho el tema de medio ambiente, de ambiente, como se le dice ahora, preparando unos talleres a los que la gente se puede inscribir. Son talleres de responsabilidad ambiental individual, digamos, sabiendo que los temas de ambiente, las soluciones grosas vienen de la mano de gente que tiene mucho poder, tanto desde la parte privada como desde la parte pública, pero tratando de crear conciencia, porque cuando uno crea conciencia en el otro, viendo cómo consume, qué consume, cómo después todo eso se puede transformar, también cuando hacemos esa conciencia, la gente se pone a pensar más en el tema y le exige más a sus gobernantes y le exige más a las empresas a las que le compra. Entonces todo eso es lo que va transformando la realidad, que la gente sea consciente. Obviamente que yo haga un compostaje, como es el curso de este sábado, que yo composte mis residuos, no va a cambiar el mundo, pero sí me va a hacer más consciente a mí y a mi familia de que estos son temas importantes y estos temas importantes tienen que definir lo que consumís, a quién le comprás, a quién le crees y a quién votás también. Claro. ¿Y cuál es la prioridad en materia de ambientes que proponés para la ciudad de Esperanza? Digamos? ¿A dónde crees vos que hay que ajustar primero la tuerca? Mira, primero que sea un tema importante, porque acá el tema no es un tema de la agenda pública, digamos, es un tema que se trata, yo cuento que hasta hace muy poco yo no sabía que los residuos se recogían diferenciados, que teníamos que hacer esa división en la casa, a mí nunca me llegó la información, claro. Vivo en el centro de la ciudad, entonces evidentemente algunos temas se empiezan a tratar, pero después decaen y los dejan y va quedando todo ahí, no se profundiza, no se lo hace un tema realmente estratégico. Los temas de ambiente no están relacionados solo con residuos. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, lo que son los espacios verdes, todo lo que tiene que ver con forestación, con vivir más cerca de lo verde, tiene un impacto en la calidad de vida de la gente porque obviamente estar en un ambiente más natural nos beneficia psicológicamente. ¿Por qué te gusta ir a Córdoba? Porque es todo natural. Entonces acá también nosotros tenemos que evitar que Esperanza se vuelva una ciudad gris. Tenemos que seguir apostando por más espacios verdes que sean para todos, que sean utilizables, que tengan especies nativas, que nos muestren realmente lo que la naturaleza en esta zona es, porque obviamente ha habido una deforestación importante en los últimos 150 años por temas productivos y también urbanos. Entonces, que en ese plan urbano nosotros tengamos lugares cada vez más verdes a donde ir. Lo que se dice en el mundo es metros cuadrados de espacios verdes públicos por persona. Nosotros en Esperanza no tenemos eso calculado y tampoco cuidamos los espacios verdes como nos parece a nosotros que tendría que hacerse. Eso también influye en la calidad del aire. La calidad del aire también influye en la salud. Todo tiene esta visión holística de todas las cosas también se aplica al ambiente. El ambiente es uno solo y si nosotros lo seguimos agrediendo de distintas formas, obviamente vamos a tener menor calidad de vida nosotros, no solamente los peces, los pájaros, la biodiversidad de insectos, todo lo que tiene que ver con las abejas, que tiene mucha influencia en muchos ciclos vitales. Entonces hay mucho por hacer en Esperanza, pero tiene que estar como en el centro de la estrategia municipal, no ser un temita más. Claro, da la impresión como que no se comunica bien, porque a veces cuando, por ejemplo, querés generar un hábito nuevo en la gente en que separe los residuos, ese hábito se va a ir conquistando con el paso de los años. A ver, hoy todo el día, a pesar de que el casco se impuso como una cuestión de conciencia, hay gente que todavía no lo usa. Aquí quiero llegar con esto, es que una campaña de concientización, por ejemplo, de dividir residuos o de saber qué hacer con los desechos, lleva años concientización, ¿no? Entonces es importante de una política de Estado ahí porque realmente no tiene que ser tibia la comunicación, digamos. No tiene que ser tibia la comunicación y tiene que ser permanentemente flexible, porque el público cambia, los momentos de la vida cambian, las situaciones de consumo cambian, a veces, más poder adquisitivo, más residuos se genera, hay un montón de situaciones que tienen que estar contempladas, pero como te decía, no creemos, o sea, lo que uno no ve es que en Esperanza haya una política ambiental claramente definida. Sí está el LIMPES, que le falta mucha inversión para
realmente generar ahí una economía circular, que es esto que se habla tanto en el mundo, la economía circular genera empleos. Todos los tratamientos de los temas ambientales en el resto del mundo generan más puestos de trabajo y mejoran la calidad de vida de la gente. Eso tiene que quedar claro, no es un temita de hippies de San Marcos Sierra, los temas ambientales. Tiene que ver con realmente lo que somos todos, porque el ambiente lo hacemos entre todos realmente. También cómo consumimos, cómo usamos las energías, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, en la ciudad no se ha hecho nada. Tenés muy fácilmente, son cosas que fácilmente se pueden abarcar. No es que tenés que, como siempre digo, no tenés que invertir millones de dólares. Es cuestión de constancia, como vos decías, una constancia en la comunicación, una constancia en la generación de espacios para que la gente vaya y aprenda estas cosas, dependiendo de en qué lugar de la ciudad esté. Pero el mundo va hacia las ciudades que son descentralizadas, multicéntricas se le dice, con muchos centros donde la gente tenga cerca todo lo que tiene que consumir, porque entonces te tenés que trasladar menos, vas a tener obviamente menos gastos económicos en traslados, vas a comprar más local, porque en general se dan esas cosas, y obviamente vas a crear una identidad en cada uno de esos multicentros que son barriales. Entonces, ahí también, dentro de lo que es esa multicentralidad, tener espacios verdes cuidados y disponibles para las familias, que no tengan que todos venirse a la plaza o todos ir al parque Leoncito. O sea, me parece que es importante replantearse la ciudad en muchos aspectos. El ambiental tiene que ser el que atraviese todas las decisiones que tomamos. No podemos seguir agregándole gris o cemento, como le quieras decir, a un parque tan verde, a un pulmón como tenemos en el Parque de la Agricultura. Esto de agregarle gris es justamente el camino absolutamente contrario al que está yendo el mundo. Bien, bueno, acá hay dos cosas. La primera, hay algo recontra básico que ahora voy a tocar madera para que no vuelva a pasar en la ciudad, Vero, que tiene que ver a los olores que a veces aparecen, que son nauseabundos, que cuando uno habla con las autoridades, yo he tenido la chance de hablar y te dicen no podemos detectar de dónde vienen, ¿me entendés? Y yo me sentí, vecino, no me boludez. Porque cualquier vecino sabe dónde vienen los olores, ¿no? Entonces ahí falta también algo claro ahí que se puede hacer. Porque yo no te digo que las empresas se muden a otro lugar. Eso descartalo porque es imposible. No podés mudar una planta gigante que ya está ahí hace decenas de años. Pero a lo mejor se puede hacer algo para evitar que eso pase. Eso por un lado, que me gustaría también que en algún momento se trate, si llegas a ser concejal, decir, bueno, ¿qué hacemos con los olores? ¿Cómo lo podemos solucionar? Para seguir generando el trabajo, ver que hay que invertir en algún equipamiento, política de Estado, no sé. Y por otro lado, ojo que no te jueguen con la dialéctica como alguna vez pasó cuando se hablaba de una escuela secundaria en La Orilla, que escuché decir a un director de un establecimiento de esa escuela decir que no, que la secundaria que se haga en el centro porque si no discriminan a los de La Orilla porque los dejan allá todos amontonados y los consideran raza inferior. Bueno, ojo con esa percepción, que es una percepción obviamente extremadamente victimista, pero que, bueno, te puede llegar a tocar, ¿no? Con este planteo que me hacías recién de los multicentros. Que yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el camino es así. Es que tal vez en esa época era la cultura que tenía esa persona y él... Eso respondía a sus ideales, pero hoy el mundo, justamente con todo esto de la pandemia, de estar cada vez más encerrados, digamos, y con derechos cortados, vos ves que todo lo que está cerca tuyo te tiene que responder a tu identidad. Entonces, cada barrio tiene que tener su identidad. Muchos barrios de Esperanza lo tienen, pero para que eso se genere, tenés que hacer esto de los multicentros. ¿Qué genera que se dé un movimiento de población y de comercio? Los espacios verdes. Los espacios verdes, si vos te fijás, siempre que hay una plaza alrededor hay negocios. Eso es una de las constantes que se da y por eso trabajar los temas de espacios verdes y digamos, de disposición de mayor cantidad de lugares de acuerdo a la idiosincrasia de cada lugar y generando ahí un menor movimiento de la gente hacia otros lugares. Bajás la tasa de siniestros viales también. Esto, por eso lo de la Orilla, los chicos viniendo hasta acá, pudiendo tener una escuela allá. ¿Sabes los accidentes que ha habido por el traslado de la gente del barrio norte al centro, por tener que cruzar, por ejemplo, la ruta? Obviamente hay mucho para hacer en la ciudad. Creo que otro de los temas, además de los olores importantes, es el tema de los ruidos. Hay mucha gente que convive con ruidos no solamente de las industrias, sino de otras actividades, y el ruido también es un gran contaminante y baja mucho la calidad de vida de la gente. Mucho más que los olores, por ejemplo, porque es más constante en general el tema de los ruidos. Hay una ordenanza que tendríamos que rever en ese sentido para
digamos, volver a equilibrar los niveles de ruidos aceptables en este momento para una calidad de vida importante. Pero desde la municipalidad, como te digo, hay mucho para hacer. Desde el Consejo hay mucho para proponer. Obviamente después termina dependiendo todo de que la municipalidad o la intendenta o el gabinete definan que estas son cuestiones realmente claves. Pero la propuesta del Frente Progresista, la que nosotros llevaríamos, es el ambiente tiene que atravesar todas las políticas. La política de la industria también, una política industrial. La política urbanística de definición de cómo la ciudad va a crecer o se va a agrandar, esa también tiene que estar atravesado por los temas ambientales. Y también nos gustaría que se genere en algún lugar, preferentemente en la zona donde está el Limpes, lo que en otros lugares se llama ecoparques, que son lugares donde todo lo que tiene que ver con la economía circular, con el reaprovechamiento de recursos, que por ahí tenés chacaritas en distintos lugares de la ciudad, tratadores de residuos electrónicos en distintos lugares de la ciudad que generan digamos ahí un roce con los vecinos, concentrado en un solo lugar, y que ese sea el lugar donde la ciudad genere su economía circular. También ver que esas cosas funcionan, porque hablábamos de la comunicación, cómo la gente la haces consciente de lo que está pasando. También ver cómo funcionan las cosas, porque a mí me hubiera encantado que me digan, mira, vos dividí los residuos, separá los residuos y fíjate, acá tenés un video de cómo cuál es el proceso de esos residuos y a dónde va eso. Eso es lo que a la gente le hace tomar conciencia de que es importante la actitud de cada uno. Vero, ¿y qué onda esto? Yo no sé a quién se lo planteé, a algún concejal se lo planteé, de buscar una forma de estimular esto. Pero, porque acá siempre se habla, y probablemente ya haya algún que otro proyecto, creo que algo sonó de esto en nuestros últimos tiempos, esto de cómo sancionar al que no separe un residuo o algo por el estilo. Y digo, ¿por qué no se hace al revés? Y te doy un ejemplo. Esperanza fue la ciudad de las bicicletas. Vos te debes acordar, era tremendo, las 4 cuadras de Plaza San Martín llenas de bicicletas y todo el mundo se movía en bici. Bueno, la cosa fue cambiando, pero la ciudad tampoco está tan grande que no te permite ir de un lugar a otro en bicicleta. Lo haces. De hecho, la mayoría o muchos usan eso como medio de transporte. ¿Por qué no buscar una forma de estimular el uso con algún beneficio más que una sanción a quien no lo haga? Y lo mismo con los residuos, decir, bueno, vos separar el residuo, bueno, vamos a buscar de qué manera con la tecnología y demás, yo puedo darte un beneficio en la tasa, en algún lugar, en donde te premio por eso, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Porque si no siempre vemos un Estado o proyectos que buscan la sanción o la regulación o la restricción, y capaz que estamos en una era donde debemos estimular más que poner el pie arriba a la gente, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, en ningún lugar del mundo funcionó el tema de, digamos, penalizar que vos hagas mal las cosas, sobre todo en los temas de basura, porque es incontrolable, es algo que solamente, digamos, es por la galería, para que la gente piense que vos hiciste algo, pero eso no funciona en ningún lugar del mundo como una herramienta de la política para forzar la separación de residuos. Yo absolutamente creo que todos tienen que estimularse, primero desde la propia conciencia, porque la gente quiere hacer las cosas bien. Hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien y que cuando las empezás a educar desde temprana edad, desde los chicos en la escuela, después se mantienen, pero obviamente con esta, como vos decís, empujando de la buena forma. Lo del tema de las bicicletas para mí es esencial, que Esperanza vuelva a ser una ciudad cada vez más peatonal, y para eso los multicentros, esta multicentralidad es, digamos, está pensada en ese sentido. Claro. Peatonal y de bicicletas. Me parece que Esperanza puede volver a ser esa ciudad. Ese tipo de proyectos tiene que ver con una identidad también de una ciudad, de bajar las revoluciones en las que funciona. Uno cuando ve más autos es como que todo se tecnifica más o se pone más, todo ese acero dando vueltas es como más estresante. En cambio, todo lo que tiene que ver con las bicicletas, si bien como vos decís, hay lugares que están muy alejados de la ciudad, pero para el resto de nosotros creo que es absolutamente posible repensar la ciudad de una forma en la que el ambiente sea lo primero que respetamos, digamos, no lo último, lo que pensamos al final del día. El ambiente tiene que ser lo primero, porque realmente el ambiente es lo que nos atraviesa a todos, nos genera calidad de vida, nos genera puestos de trabajo y te mejora la salud, porque eso es así, está comprobado que donde más espacios verdes hay, donde el aire es más sano,
en esos lugares la gente quiere quedarse a vivir y además, obviamente, la salud pública gasta menos plata, ¿no? No, totalmente. No, y aparte uno mismo, porque no es nada malo que uno use una bicicleta en lugar de un auto. O sea, te estás haciendo un bien a vos mismo también. Te estás moviendo, estás haciendo actividad física. Hoy fui a pedir precio para comprar una bicicleta. Por eso me reí cuando me dijiste lo de la bicicleta, porque vengo a pedir el precio. El tema de las bicis también es que están como las motos. Las bicicletas más o menos que uno puede usar para ser biker, o que hoy ya la bicicleta que se ve en la ciudad no son bicicletas de ciudad, hay muchas que son hasta de competencia, ¿no? Sí. Están como una moto, entonces los bicicleteros te dicen, uy, estamos compitiendo con las motos prácticamente, ¿no? Sí. Y bueno, también ahí va la cultura, ¿no? Y la conciencia de uno de entender que, bueno, capaz que sale igual o un poquito menos una bicicleta, pero tenés el beneficio de moverte, de hacer algo y de colaborar con... El tema físico también de la bicicleta está comprobado en otros países que trabajaron esto como una herramienta de salud pública antes de que sea un tema ambiental. Lo trabajaron como un tema de salud pública, un beneficio. Por ejemplo, en Alemania yo tengo familia allá y ellos te cuentan cómo los beneficios, por ejemplo, eran las bicicletas te las vendían a plazos larguísimos. El Estado subsidiaba la compra de bicicletas para la gente para que sea mucho más barato que tomar un transporte público y obviamente es mucho más barato que moverte en tu auto. Después de todo eso, empezaron a penalizar a los que usaban autos, por ejemplo, en zonas céntricas. Pero primero tenés que fomentar. Después, al final, cuando ya está todo el camino hecho, cuando todos tienen su bici, cuando todos tienen acceso a lugares con bicisendas, a lugares seguros, quiero decir, cuando está trabajado todo lo que tiene que ver con los pavimentos, después de eso sí podés penalizar, pero al principio siempre tenés que fomentar y crear conciencia, y ese trabajo es como que creo que en Esperanza tendríamos que volver a hacerlo, porque creo que la gente también quiere una ciudad más tranquila, con menos revoluciones, con menos problemas del estacionamiento, un tema que está súper candente. ¿Qué tema? Sí, qué tema. Acá me preguntan, esta es una pregunta capciosa, y te voy a decir por qué. Primero porque ya te preguntamos esto. Acá me preguntan, ¿qué opina Gese sobre el pase sanitario? ¿Ya te lo pregunté? Ya lo hablamos. ¿Y qué me respondiste? Estoy en contra. Está en contra. Y abajo dice, teniendo en cuenta la aceptación de la vacuna en Esperanza. ¿Qué tiene que ver lo que la gente acepta? O sea, si la mayoría se la quiere dar, no tiene nada que ver eso. O sea, pretenden dirimir tu respuesta en cuanto al número de gente que se inoculó. No. Estas preguntas no suman para nada, porque esta pregunta es parte del folclore, digamos, berreta que nos lleva a la decepción como sociedad. Sí, digamos, vos ya me dijiste que no en su momento, y si todo el mundo se la quiere dar, no importa. Ahora, si hay uno que no se la quiere dar, ¿por qué ese uno va a tener que someterse al resto? No, yo te dije, yo estoy en contra del pase sanitario. Sí, creo que, por ejemplo, un establecimiento puede definir, si yo quiero que acá entre, es vacunado, con short o en malla o no sin malla. O sea, todas las cuestiones que son dentro de tu propio negocio, privado, digamos. Lo que es privado, es una cuestión del dueño de ese lugar que establece las condiciones comerciales. Después lo demás, bueno, podés decirle a la gente lo que tiene que hacer. Cada uno es responsable y sabe. Yo, por ejemplo, yo me vacuné. Yo le pregunté a mi médico, yo tengo un problema cardíaco desde hace muchos años, estoy tratada, estoy medicada, siempre estoy a punto de una operación, pero la voy pasando. Y yo le pregunté a mi médico, le pongo mi corazón en sus manos toda la vida, y entonces cuando llegó lo de la vacuna, yo tuve el virus y dije, me vacuno, ya lo tuve, ¿para qué me voy a vacunar? Claro. Y él me dice, mira, Verónica, vos vacunate de todo lo que haya, vos vacunate, porque vos no te podés enfermar porque tu corazón no debería, digamos, estar expuesto a mucho estrés. El primer virus lo pasé, digamos, y él me recomendó eso, yo me vacuné, es mi médico, ¿qué voy a hacer? Después si me pasa algo, me sentiría re mal o diría, pucha, ¿cómo no le hice caso? Este hombre me trata el corazón hace 15 años, digamos. ¿Qué voy a hacer? Te conoce y si lo recomendó se supone que quiere lo mejor para vos. Sí. Que vos seas parte de la mayoría de la gente que se decidió inocular no quiere decir, según lo que me acaba de decir, que estés de acuerdo con... Inclusive vos correrías con un beneficio en este caso. Porque, digamos, sería más fácil para vos responderte que estás de acuerdo, porque inclusive vos ya te inoculaste. Sí, pero tengo mis hijos que no se han vacunado. Entonces, cada uno hace lo que Ayer hablaba con Cristian, me decía lo mismo. Él se vacunó, la mujer no quiere saber nada. Entonces, pero bueno, acá lo que no importa lo que cada uno haga ni lo que hace la mayoría. Estamos hablando de que habría unos privilegios para alguien
y para otros no, de acuerdo a la decisión sanitaria. En eso tu postura está clara, digamos. No, yo pase sanitario no estoy de acuerdo, ni acá ni en ningún lugar. Sí, como te dije, bueno, cada país decide a quién deja entrar. Ya me acuerdo cuando te vacunaban contra la fiebre amarilla, cuando ibas a determinados países. Y bueno, cada país tiene responsabilidad con sus ciudadanos. No vas a ese país, listo, chao. Pero no puede ser la cuestión pública, el acceso, como he dicho, que el acceso a los medios públicos de transporte, que te eviten ese tipo de cosas, no me parece para nada algo aconsejable. Creo que en todo caso tienen que hacer, si quieren que la gente se vacune, como hablábamos recién, cada vez más campañas de que expliquen los beneficios de la vacuna y después cada uno decidirá, pero no restringirle los derechos a la gente por no haberse vacunado. Sobre todo creo que en esta instancia lo que debería seguir funcionando y que debería funcionar mucho mejor es el trabajo social respecto a eso. Esto de que nos terminemos como enfrentando con respecto a esto, parece como que lo hacen a propósito. Es como que están buscando que nos enfrentemos por algo. Es que está hecho para eso. La funcionalidad de esto está hecho para eso. Está hecho para eso. O sea, divide y reinarás es una forma de continuar en el poder, digamos. Vos podés continuar en el poder haciendo las cosas bien y que la gente te elija por tu nobleza, o podés gobernar como se viene gobernando en la Argentina, con sociedades fracturadas, en donde te tenés que concentrar en que una de esas fracturas, la más grande, te elija a vos. El resto, ni justicia, dijo un dirigente político. No, pero yo además creo que con este tipo de discusiones lo que hacen es tapar otras discusiones mucho más graves. No deja de ser parte de un show, sí. Claro. Creo que le es funcional este tipo de discusiones y estos enfrentamientos, les son funcionales sobre todo en épocas en las que hay tanto para discutir y no los discutimos porque como que se concentran en esas cosas. Vos ves que cuando salen esos temas particular en el lugar es porque se están queriendo tapar alguna otra cosa más grave. Porque, Qué lindo que un aspirante a política me diga eso. Porque no es fácil que te lo digan. Y se sabe que es así. Sí. Como todo esto que está pasando con Fabiola, el cumpleaños del presidente, no deja de ser una gran cortina y ya nos vamos a enterar, porque también han pasado cosas cuando se despidió a Maradona y demás, ¿no? Entonces, y también hubo nuevas regulaciones del Banco Central cuando los argentinos estaban festejando el triunfo de la Copa América Argentina. Entonces, ojo con esto, porque... Sí. Las discusiones reales de la Argentina hoy, de todo lo que son los temas macroeconómicos, el tema de, por ejemplo, que no se discute y que es un gran agujero negro, es el tema de los subsidios a las tarifas, a dónde están yendo, o sea, quiénes realmente están pagando los subsidios, que todos estemos pagando barata la energía, quiénes realmente lo están pagando. Y son las clases más bajas, porque esto se paga con emisión, y la emisión todos sabemos que va a la inflación, y la inflación le afecta a los que menos tienen, porque son los que más consumen justamente productos que están expuestos a la inflación. Entonces, hay toda una cuestión que en la Argentina no se habla, primero por la pandemia y ahora porque estamos en elecciones. Entonces son esos temas. ¿Y quiénes se benefician con esos subsidios? ¿Cuáles son los grandes grupos económicos que se benefician? Que son los grandes productores de energía, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de todo ese sector energético en el que son 5 tipos que definen todo en la Argentina, que no es el poder político? Entonces hay un montón de cuestiones que todo esto es como que la tapa, y uno cuando quiere hablar de eso la gente no tiene más ganas ya de discutir, porque estuvo discutiendo ya 15 días antes lo de Fabiola, lo del embarazo de Fabiola y lo del pase sanitario. Me parece que sí, que se crea mucha cortina de humo, como se le dice, se hace mucho uso de estos temas irresponsablemente como cortina de humo. Esto tendría que ser un tema sanitario y no político. Y bueno, lamentablemente la política no está a la altura, la política nacional no está a la altura de las circunstancias, porque los temas importantes no los estamos discutiendo. Y ojo, Verónica, que eso hay destellos de ese inicio de división acá en la ciudad también. O sea que esa oleada de buscar la división social, de a poco se mete acá en la ciudad. No sé cuál es tu opinión, te voy a dar un ejemplo tonto, que no se trató, y creo que no se trató porque la ciudadanía, avenida, sacamos la escultura, la dejamos, grieta, división entre vecinos, cupo trans, se iba a tratar en el Consejo, se echó para atrás por ahora, no lo van a tratar porque seguramente no garpa a nadie que salga eso, en donde claramente son cuestiones que buscan dar ciertos beneficios a alguien por una elección. Y también generan división y grieta. Y yo no sé si estamos para discutir eso. Mirá, el tamaño que tiene Esperanza es una ciudad en la que no tendríamos que
que tener grietas, que podríamos sentarnos a discutir, casi con una sesión de counseling o de acercamiento de parte, nosotros podríamos ponernos de acuerdo. Pero como vos decís, siempre estas discusiones son funcionales para un lado de la política o para el otro. Entonces, y siempre son manejadas por... El tema en la ciudad yo creo que es el bajo nivel de discusión política, porque realmente tampoco estamos discutiendo los temas grosos de la ciudad, como es esto que te digo, los temas del ambiente, de la juventud, del trabajo. Estamos discutiendo si pusieron un conito de más o no en la bicisenda, la avenida, que nos enteramos a último momento y terminamos discutiendo por unas hermosísimas esculturas muy históricas, pero no son temas políticos grosos los que se discuten en la ciudad. Creo que eso es algo que hay que cambiar a futuro, porque yo prefiero estar todo el día discutiendo cosas grosas, pero que después tenga un fin, un impacto positivo en la vida de muchas generaciones en la ciudad, no en cuestiones puntuales. Hoy nos vemos sometidos siempre a discusiones muy puntuales, muy chiquitas, siempre manejados por algún sector político a la que esto le reditúa, ya sea porque es un año electoral o porque está buscando el favor de alguno de los nichos de pensamiento que hay en la ciudad, que también sucede eso. La última, Vero, otro candidato acá nos planteó una idea que me resultó atractiva y quisiera ver si vos te sumarías a esto, que es un pacto social en Esperanza, ¿no? Esta idea de que van a pasar las elecciones, se va a formar un nuevo consejo, ver la posibilidad de hacer una especie de pacto con algunos referentes privados, sociales y de las instituciones y decir, bueno, señores, ¿a dónde queremos ir con Esperanza? Vamos a Japón. Bueno, ¿cuáles son los 5 ítems que vamos a dejar fijo y que nadie los va a tocar, esté quien esté de turno? Esa posibilidad, ¿vos te sumarías a un pacto social? Mira, no. Porque ahí está el orgullo político, el de no, que nosotros con el partido no, que no nos parece. Decir, bueno, 5 puntos que sean definidos como política de Estado, digamos. Yo creo que ese tipo de cosas en esta ciudad es fácilmente realizable sin necesidad de ponerle el título fantasmagórico de pacto social, como si necesitaríamos un pacto de la Moncloa en la ciudad de Esperanza. Bueno, pero dejar unos estatutos escritos y yo creo que puestos en... Todo tiene que generarse a través de mucho consenso. Para eso están los estamentos democráticos, para eso la democracia definió quiénes van a ser los representantes de la opinión de la ciudad y esos representantes tendrán que buscar consenso. Me parece interesante, como te decía, pensar la ciudad del futuro, cuál va a ser la ciudad del futuro, ponernos de acuerdo en 3 o 4 temas me parece importante, ya tanto como que se llame pacto social, me parece como una exageración. Acuerdo ciudadano, ponele. Pero son los temas importantes. En Uruguay, por ejemplo, en Uruguay, en Brasil, hace 20 años se pusieron de acuerdo en 2 o 3 temas que no se tocan nunca. Y no le pusieron ningún nombre ni nada. Se sentaron las fuerzas políticas y dijeron, esto es, digamos, lo que nosotros creemos que hacia dónde tiene que ir Uruguay, está Tabaré, está Pepe Mujica, o el que esté, se sigue. En Brasil, lo mismo. No digo que Brasil y Uruguay sean ejemplos de país de todo lo que, no sé. Pero se pusieron de acuerdo, por lo menos. Pero por lo menos hay cuestiones en las que están, digamos, estables y ya se sabe a qué atenerse. No van a cambiar con cada gobierno que suba. Me parece que eso es lo importante. Que no haya, que supongo que es al planteo lo que va esta persona. Que haya unos ítems en donde esté quien esté y se respeten, ¿no? Que marquen un punto de llegada, digamos. Que vos digas, ¿a dónde queremos? Porque hoy Esperanza, y yo te pregunto, Verónica Gese, inclusive, ahora accedes a tu banca, y yo te pregunto, ¿a dónde, qué sabés de ahí del Consejo, a dónde va la ciudad? ¿Cuál es el punto? ¿Qué ves vos? ¿Cuál es el proyecto de ciudad? Nadie lo sabe, nadie lo conoce, no se lo dice. Rafaela lo tiene. Yo creo que es importante ponernos de acuerdo en determinados puntos en la ciudad. Uno muy importante, que lo tocamos recién, es el tema de esto de la descentralización de la ciudad, de cómo va a crecer realmente la ciudad para que no sea, digamos, inmanejable en determinado momento. Eso es importante. Después hay mucho consenso que se trabajó con lo que fue el plan urbano, que yo la verdad que no estuve en el tratamiento de eso, pero sé que se trabajó, que se gestionó bastante, que seguramente le hace falta más consenso y ahí hay mucho de eso plasmado, digamos, de hacia dónde va la ciudad. Y esas son las cosas que tendrían que ser inamovibles, no que después vengan y digan, está el plan urbano, pero yo quiero una excepción porque me plantearon que la manzana de no sé qué y no sé cuánto. El problema no es que vos te pongas de acuerdo en 4 o 5 puntos, es que después eso se cumpla. Porque vos yo me puedo poner de acuerdo con vos, con él, con el otro, y después nosotros nos vamos de la política porque los años pasan. Bueno, pero tiene que haber una forma de controlar que eso se cumple, digamos. Sí, bueno, primero, compromiso ciudadano. El ciudadano debe saber. Por eso digo que esto tiene que quedar asentado en algún lado para que el ciudadano sepa. Porque el día de mañana cuando eso no se cumpla, va a tener
la oportunidad de exigir en el momento y luego con el voto también dar su mensaje, ¿no? Sería lo ideal. Lo que sabemos es que en realidad la gente no te exige que vos cumplas lo que prometiste en las elecciones, y eso viene pasando desde siempre. Ese es el principal problema, porque si no, digamos, tendríamos que estar cambiando de gobierno cada 4 años, y acá tenemos gobierno hace no sé cuánto, después antes habíamos tenido por 24 años. Si todo lo que se promete en las elecciones se cumple menos del 5%. En realidad, entonces tendríamos que plantearnos cómo hacemos que los ciudadanos exijan esos 4 o 5 puntos. Porque vos te podés poner de acuerdo en un montón de cosas, pero si el ciudadano no lo va a exigir y el que viene lo va a cambiar y nadie va a decir nada y no va a hacer ninguna, digamos, movilización social respecto a eso, lo va a volver a cambiar. Y nosotros nos pusimos de acuerdo y estuvimos discutiendo 15, 20 años para ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos, que después viene otro y los cambia. Y para la gente, como su realidad cambió, porque ese es otro tema, vivimos en un país, en una realidad cambiante global, ¿no? Pero además vivimos en un país que te cambia las reglas de juego cada 3 minutos. Totalmente. Entonces esa falta de eso es lo que no tienen Uruguay y por ahí Brasil. No tienen ese juego de la macroeconomía que hace que hoy, mañana, por ejemplo, no sabes a cuánto va a estar el dólar. Allá esas cosas, digamos, son más previsibles. Creo que lo que ahí está es fantástico, ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos. Capaz que estamos discutiendo 2 años para ponernos de acuerdo, y después la gente, eso en la próxima elección no le importa y vota a cualquier otro que no lo cumple, por ejemplo. Sí, bueno, por lo menos yo daría la oportunidad de arrancar, de decir, bueno, mira, a ver, vamos, por lo menos nos pusimos de acuerdo acá esta política. Vamos, estos 5 puntos vamos a intentar tenerlo como política de Estado, y que se den máxima difusión de todo eso, y que inclusive, no sé, se den las escuelas. Ponele, o que haya, no sé, se puede hacer. Estoy imaginando cosas, ¿no? Y ver qué pasa. Por lo menos, hoy que hay tanta división, recién estábamos hablando de grietas, mostrar un gesto de donde hay un acuerdo, de decir, bueno... Sí, la experiencia te dice que en realidad esas discusiones te llevan mucho tiempo, en general, porque en realidad, si vos me decís, estoy discutiendo la esperanza dentro de 25 años, y nos va a llevar un tiempo ponernos de acuerdo cuáles son los 4 o 5 puntos. Bueno, creo que es importante la discusión, que es importante dar la discusión y que la gente participe para generar conciencia y que después no lo sea tan fácil para el que viene cambiarlo, pero en realidad la Argentina tiene que estabilizarse en un montón de otras variables para que las cosas sean realmente cumplibles. Esa es la realidad. Vamos a decir, bueno, ¿cuáles son esos 4 o 5 puntos? Uno, para mí, esencial, es el tema de un mayor acceso de todos a los bienes públicos. Eso, digamos, me parece, esa cuestión de igualdad, me parece que es importante y la pondría como primera. Mayor acceso de la gente a los bienes públicos, de todos por igual. Tratar de que Esperanza siga siendo esta ciudad de iguales que hasta hace muy poco teníamos. Vos te fijás, nosotros no tenemos country famosos, ni tenemos jockey club, ni el golf club, ni el adoratrices, ni el no sé qué, que la gente estamos bastante estandarizados, si bien hay grandes diferencias en muchos sentidos, pero la ciudad todavía sigue siendo la misma ciudad para todos. Yo voy al mismo banco que va cualquier otra persona que, digamos, tiene otra condición. Un jubilado va al mismo bar que va un jubilado que tiene 500 casas para alquilar en Esperanza. Esa esperanza de la igualdad es en la primera que yo me pondría de acuerdo para seguir manteniénla. Gracias, Vero. Gracias, un gustazo. Qué filosofada pegamos hoy. Casi que hacemos un micro filosófico, político y literal. Nos vamos a San Marcos Sierra y ahí descansar como loco, ¿eh? Sí. Eso le haría bien al corazón también. Sí. Verónica Gese, candidata del Frente Progresista con nosotros.